Los objetivos del día de hoy son: que puedan identificar los componentes del sistema cardiovascular, que se puedan definir las diferencias anatómicas entre arteria y vena, y por ahí también vamos a ver el concepto de capilar y arteriola, que puedan diferenciar los conceptos importantes en las arterias, como son ramas colaterales, ramas terminales y anastomosis. Y por último, que puedan describir la circulación mayor y menor junto con los componentes, la ubicación y la distribución de estas mismas. Vamos a identificar los componentes del sistema cardiovascular. En primer lugar tenemos pues al corazón. El corazón es una víscera muscular hueca que está compuesta por cuatro cavidades y funciona como una bomba muscular. O sea, va a estar bombeando sangre que la va a llevar a la circulación sistémica, que la vamos a conocer como circulación mayor, o a la circulación pulmonar, que la vamos a conocer como una circulación menor. Esta bomba pues tiene que distribuir la sangre a todo el organismo para que esta sangre va a llevar oxígeno y nutrientes que van a ser fundamentales para la función de los músculos y de los órganos. Por supuesto, pues al bombearlo lo va a hacer a través de los vasos sanguíneos y vamos a tener también ahí linfáticos. Hay un sistema que vamos nosotros a estudiar aquí mismo, que es el sistema linfático. A pesar de que son dos sistemas diferentes, sistema cardiovascular y sistema linfático, vamos a ver la relación que tiene el sistema cardiovascular con el sistema linfático. Tienen una relación tan importante que funcionan a la par, no podemos separar la función una de otra. Y bueno, los vasos sanguíneos están compuestos por arterias y por venas. Y cuando decimos vasos linfáticos, pues estamos, o sea, el linfático principalmente tiene muchos componentes, pero vamos a ver que el principal es el vaso linfático. ¿Qué contienen las arterias y las venas? Pues sangre. ¿Y qué contienen los vasos linfáticos? Contienen linfa, que es un líquido muy parecido al plasma. El concepto de linfa viene de un líquido transparente. Pero bueno, vamos a ver que el contenido de la sangre, al final, ¿por qué están correlacionados estos? Porque el contenido de la sangre, una vez que ya llevó oxígeno y nutriente a todos los músculos y órganos, entonces tiene que regresar nuevamente al corazón. Y cuando regresa, en ese intercambio que va a haber cuando se cambie de sangre a vena, va a haber productos de desecho. Y estos productos de desecho de la sangre van a entrar aquí, a este sistema linfático. Aquí es donde se correlaciona. Entonces, estas son las principales o los principales componentes del sistema cardiovascular. Y bueno, hablando de la anatomía de manera general, yo quisiera decirles que el corazón, vamos a conocerles algunas estructuras importantes. La primera, vamos a definir que esta es una vista anterior y esta es una vista posterior del corazón. Y entonces, vamos a ver los componentes generales. ¿Por qué? Porque ustedes van a dedicarle un bloque al estudio completo y descriptivo del corazón, ¿sí? En donde vamos a ver todas las cavidades y qué contiene cada cavidad. Ahorita lo que me interesa nada más es la parte general. Y bueno, hablando de la parte general, vamos a ver que tenemos un surco que nos va a dividir los ventrículos de los atrios, porque este quedamos que tiene cuatro cavidades. Entonces, este surco se llama surco atrio ventricular, o también se le conoce como surco coronario porque las coronarias van a salir y van a salir de la aorta y van a ir, por ejemplo, aquí está la aorta y por aquí tendría que salir la coronaria y tendría que irse por este surco coronario y de este lado sale la otra y se va por el surco coronario. Ahora este surco coronario o surco atrioventricular también se va hacia la parte posterior y aquí vemos cómo se continúa hacia la parte posterior este mismo surco atrioventricular o surco coronario. Y luego, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, tenemos otros dos surcos. Este surco que voy a marcar aquí en amarillo, que se llama surco, aquí le voy a poner nombre, surco
interventricular anterior. Y si tengo uno en la parte anterior, tengo uno en la parte posterior. ¿Por qué es importante esta descripción? Esta descripción es importante porque este surco interventricular, entonces, me va a dividir en un ventrículo del lado derecho, de un ventrículo del lado izquierdo. Y de este lado estamos en la parte posterior, y como se volteó la imagen, este sería mi ventrículo derecho y este sería mi ventrículo, mi ventrículo derecho. Y entonces ya tenemos las cavidades inferiores. Y las cavidades inferiores nos referimos entonces a ventrículos. Y vamos a ver cuáles son las cavidades superiores. Las cavidades superiores, si yo quisiera si lo proyectara hacia arriba, entonces tendría yo aquí una cavidad y aquí otra cavidad. A estas cavidades yo les llamo atrios. Atrio del lado derecho y atrio del lado izquierdo. Si lo vemos aquí vamos a ver otra vez, aquí tenemos al atrio izquierdo y aquí tenemos al atrio derecho. Entonces, ya tengo yo mis 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Y entonces por eso yo les decía que el surco atrioventricular o surco coronario me divide los atrios que quedan arriba de los ventrículos que quedan abajo. ¿Sí? Entonces, y los surcos interventricular, tanto anterior como posterior, me dividen a los ventrículos derecho de ventrículo izquierdo, o aquí ventrículo izquierdo de ventrículo derecho. Si quitáramos esto, vamos a quitar para ver ahora a los grandes vasos. ¿Qué grandes vasos tenemos? Nada más voy a marcarles rápidamente el surco interventricular y el surco coronario. Y entonces, si vemos a los grandes vasos, vamos a ver que del ventrículo derecho, que es este, del ventrículo derecho, va a salir una gran arteria, que es esta. Esta viene de aquí. Esta arteria le llamo arteria pulmonar. Y es la que se va a encargar de llevar la sangre a los pulmones para oxigenarla. Y del ventrículo del lado izquierdo va a cruzar de esta manera, hacia el lado derecho, aunque está en la parte izquierda, cruza primero hacia el lado derecho y luego sube, ¿sí? Y tengo a esta arteria que es la aorta. Y entonces tengo una arteria que comunica el ventrículo izquierdo, que es la aorta, y otra, el ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar. Y bien, del lado de los atrios, si yo pusiera aquí dibujara yo el atrio, aquí tendría yo el atrio. Y el atrio, aquí quiero que a ustedes les quede bien claro 2 cosas. En una vista posterior se alcanza a distinguir mucho mejor. Miren, este es el atrio izquierdo y este pequeñito que ven aquí es el atrio derecho. Tanto el atrio derecho como el atrio izquierdo van a recibir sangre que viene de todo el cuerpo. En este caso, el atrio derecho recibe sangre que viene de los pulmones a través de estas venas que van a estar aquí, ¿sí? Que son 4, que les llamo a estas venas pulmonares. Mientras que el atrio derecho recibe la sangre de 2 grandes venas, ¿sí? En la parte, este orificio es el orificio de entrada de la vena cava inferior, y aquí no se ve, pero pues aquí tendría que estar el orificio de entrada de la vena cava superior. Y entonces vuelvo a recapitular. El ventrículo derecho sale a través de la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo sale a través de la aorta. El atrio derecho recibe sangre a través de la vena cava inferior y a través de la vena cava superior. Y el atrio derecho recibe la sangre a través de venas, son 4, 2 superiores y 2 inferiores, que llegan al atrio derecho, que se llaman venas pulmonares.
Y con esto tenemos un panorama general de la anatomía. Para que esto quede un poquito más claro, me voy a pasar a una aplicación para explicarles la anatomía general. Voy a explicarles nuevamente lo de anatomía general del corazón. Vamos a tratar de entenderlo aquí. Entonces, vamos a poner al corazón y vamos a quitar al sistema esquelético. Vean, aquí yo tengo el corazón y este corazón vamos a quitarle, vamos a ver los componentes de este corazón y vamos a describir cuáles son los componentes que ya habíamos visto. Yo les explicaba que es una bomba muscular aquí, a través de estos movimientos que está haciendo, que se llaman sístoles, la contracción, y diástoles, la relajación. A través de estos dos movimientos asegura que la sangre a través de la sístole llegue hacia todo el organismo o hacia la circulación pulmonar, y a través de la diástole, que es un periodo de relajación, esta bomba muscular permita el llenado de sus cavidades. Y entonces vamos a ver cuáles son estas cavidades a las que nos referíamos del corazón. Vamos a hacer primero un esquema aquí de las cosas que yo ya les había mencionado. Veamos, en número uno, tenemos aquí un surco que yo les dije. Este es un surco que se llama surco coronario, ¿sí? Entonces, este surco coronario viene por acá, ¿sí? Cruza todo y se va hacia posterior ese surco coronario. O surco atrioventricular. Arriba quedan los atrios, abajo quedan los ventrículos. Y aquí abajo tengo este surco, que es el surco interventricular anterior. Y esto haría que yo tenga un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Entonces tengo ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y entonces vamos a ver aquí en una vista posterior. Ahora me voy a pasar a una vista posterior. En esta vista posterior, déjenme quito nuevamente estas que nos estorban y nuevamente vamos a continuar el surco coronario. Entonces, si continuamos el surco coronario, aquí venía el surco coronario y ahora aquí tengo mi surco, ahora interventricular, pero posterior. Este surco interventricular posterior hace nuevamente que yo, aquí ya se los ponía, pero se los vuelvo a remarcar, este que es mi ventrículo izquierdo y este que es mi ventrículo derecho, ¿sí? Entonces tengo un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. Y arriba, como yo ya les había mencionado, dos cavidades. Este que es el atrio izquierdo y este que es el atrio derecho. Entonces tengo un atrio izquierdo y un atrio derecho. Quedábamos que al atrio izquierdo recibía 4 venas. Estas, vean, aquí está la desembocadura de una, aquí está la desembocadura de otra. Son estas las 4 venas pulmonares que llegan al atrio izquierdo. Mientras que el atrio derecho tiene esta, que es la vena cava. Y entonces esta sería la vena cava inferior. Y arriba tengo a la vena cava superior. Vamos a ver si esto queda bien. Aquí, vean, si yo les pongo las venas, aquí tengo al atrio izquierdo y ahí están la vena pulmonar, las venas pulmonares superiores y las venas pulmonares inferiores, cómo llegan al atrio derecho. Mientras que al atrio izquierdo tengo yo a la vena cava inferior y a la vena cava superior. Veamos si yo las pongo. Ahí está, miren. Esta es la vena cava inferior, como está entrando al atrio derecho. Y aquí debe estar entrando la vena cava superior, ¿sí? Entonces son las dos que llegan aquí. Quitamos nuevamente las venas, nos quedamos aquí y ahora vámonos a una vista anterior. Algo que yo no les había mencionado completamente, pero en las cavidades superiores, que son los atrios, en este caso aquí voy a poner el atrio, hay una estructura que ustedes no deben confundir jamás. Todo toda esta estructura
es el atrio derecho. Toda esta estructura es el atrio derecho. Pero resulta que esta misma estructura se subdivide. Y aquí arriba tengo algo que le llamo aurícula. No me deja escribirlo, ¿sí? No me deja escribirlo bien, pero esta parte que yo les voy a subrayar o que les voy a poner aquí es la parte de la aurícula. Las aurículas son, viene su nombre de orejuelas. Parecen unas orejas, pero que están dentro de los atrios. Entonces no deben confundir el concepto de atrio de aurícula. ¿Sí? La aurícula está dentro del atrio. Y esta aurícula está llena de músculos. Tengo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Vean, ahí está la aurícula que está dentro del atrio y aquí tengo la otra aurícula. Vamos a remarcarles a mi otra aurícula. Entonces voy a tener mi otra aurícula. Si se dan cuenta, las aurículas, aquí tengo una y aquí tengo otra aurícula. Si ustedes se dan cuenta, estas aurículas, aquí tengo mi otra aurícula, ¿sí? Están como abrazando a los dos grandes vasos. ¿Cuáles son esos dos grandes vasos? Habíamos quedado que esta arteria, esta es la pulmonar y esta es la aorta. No me deja ponerlo, pero bueno, pulmonar y aorta, ¿sí? Ahí tengo que la pulmonar sale entonces de la división, aquí divido, y entonces este sería mi ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale la pulmonar y del izquierdo cruza de izquierda a derecha la aorta. Y con esto pues tengo pues prácticamente los componentes de este sistema cardiovascular. Y este sistema cardiovascular pues me va a servir para llevar, vean, a través de la pulmonar, aquí tengo la pulmonar, me va a servir para llevar hacia los pulmones, ¿sí? A través de esta voy a llevar a los pulmones. Y entonces, déjenme irles quitando para que ustedes vean cómo se va a ir a través de la pulmonar. Miren, llega a los pulmones la sangre para oxigenarse. Y a través de la aorta, aquí lo voy a poner, a través de la aorta, tiene que llegar a las partes de todo el organismo. O sea, aquí yo pusiera el organismo, déjenme ponerles el esqueleto para que ustedes me entiendan. Voy a poner aquí a las demás arterias. Y bueno, vamos a ver las diferencias anatómicas entre arterias y venas. Vamos a ver que las dos, tanto las arterias como las venas, tienen tres capas. Una capa externa que le llamamos adventicia, una capa o túnica media, que es de las más importantes que pueden tener en este caso las arterias, que es una capa muscular. Y una túnica interna que le llamamos túnica íntima. Tanto las arterias como las venas las tienen. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? El diámetro es menor el de las arterias, mientras que las venas es mayor. ¿Por qué? Porque las arterias tienen una túnica media, es decir, una capa muscular más gruesa, ¿sí? Y esta es más delgada, lo cual hace que las venas sean mucho más elásticas. Por lo tanto, una característica de las arterias es que manejan presión, mientras que las venas manejan volumen, ¿sí? Entonces, a pesar de que el diámetro sea menor en las arterias, gracias a esta capa muscular bien desarrollada, es que cuando se contraen, es decir, cuando hacen sístole, ayudan a la sístole, entonces van a aumentar la presión y van a hacer que la sangre llegue a las zonas más distales. Un ejemplo que yo les puedo poner de esto es que ustedes imaginen que están regando su jardín con una manguera. Y si ustedes quieren que el chorro llegue lo más lejos posible, lo que van a hacer es que van a disminuir el calibre de esa manguera. Es como si ustedes la capa muscular
hicieran una contracción de la capa muscular. Y entonces, cuando ustedes disminuyen ese calibre, el chorro llega a las zonas más distales. Esto es lo que va a pasar. Entonces, ojo, las arterias manejan presión, las venas manejan volumen. El diámetro es menor de las arterias y el diámetro es mayor en las venas. La túnica, a pesar de que tienen las tres capas, la túnica media es mucho más desarrollada en la parte de las arterias que en las venas. Ahora, por lo tanto, esto va a ser fundamental para que las arterias no necesiten válvulas. Las arterias tienen una característica anatómica y es que llevan la sangre a favor de un gradiente de gravedad, o sea, van a favor de la gravedad, mientras que las venas tienen que regresar la sangre en contra de la gravedad. Y esto vamos a ver que va a tener algunas limitantes. Ahora, hay algunos conceptos que se relacionan con el corazón que son erróneos y otros que son correctos. Mucha gente cree que todas las arterias llevan sangre oxigenada y que todas las venas llevan sangre desoxigenada. Esto es algo erróneo. Algo que sí es correcto es que todo aquello que sale del corazón son arterias y todo aquello que entra al corazón son venas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, vamos en esta diferencia anatómica entre arterias y venas. Yo les decía, las arterias, en primera instancia, estas arterias vienen a favor de un gradiente de gravedad. O sea, aquí estoy dibujándoles la aorta y esta aorta desciende, ¿no? Y la sangre tiene que llegar a todo el organismo y se tiene que repartir. Y como tiene una capa aquí muy gruesa muscular, tiene una capa muscular, basta que estas dos se contraigan para favorecer que la sangre llegue a las zonas más distales. Mientras que las venas tienen que ahora regresar la sangre, pero ahora va en contra de este gradiente porque la sangre tiene que ir hacia arriba. Entonces, ¿cómo le hace las venas para asegurarse que la sangre llegue al corazón en contra de un gradiente? Pues tienen un sistema que es un sistema valvular. Estas válvulas se encuentran de esta manera y están así distribuidas en las venas. ¿Qué es lo que pasa con la sangre? La sangre llega aquí. Ahora, cuando no tiene un músculo propio, a pesar de que tiene una túnica media, pero no está bien desarrollada, pues no se puede contraer de tal manera que asegure que la sangre regrese al corazón. Entonces se agarra de músculos externos. Por ejemplo, los músculos gastrocnemios que tenemos en las pantorrillas, cuando nosotros caminamos, van a contraer para que la sangre suba. Una vez que la sangre está aquí, entonces esta sangre, al hacer presión aquí, hace que se abra esta válvula y entonces la válvula ahora está abierta. Y una vez que se abre, entonces la sangre pasa aquí. Y ya que la sangre pasa aquí, entonces el sistema valvular, fíjense, la sangre se empieza a meter a estos huecos. Y entonces esto hace que nuevamente se vuelva a cerrar y esto impida que haya que la sangre se regrese y entonces vamos a asegurar que la sangre realmente esté subiendo y no se pueda regresar. Por eso es tan importante este sistema de válvulas que tienen el sistema venoso. Y bueno, vamos a diferenciar los conceptos de arterias, o sea, ramas colaterales, ramas terminales y anastomosis. Yo les quiero decir que, por ejemplo, esta que es la aorta, es una gran arteria de conducción. Esta aorta va a tratar de conducir la sangre hacia sitios. Por ejemplo, en este caso, aquí la conduce hacia la subclavia y luego me voy a centrar aquí en el brazo, en esta región del brazo. O sea, yo me voy a centrar aquí a la región del brazo. Entonces, imaginemos que esta arteria de conducción llevó hacia el brazo a una arteria que se llama arteria braquial. Aquí tengo a mi arteria braquial dibujándose. Y esta arteria braquial, o sea, primero, pues va a llegar al brazo para nutrir al brazo, pero la va a nutrir a través de unas arterias pequeñitas que van a salir de la arteria braquial, que se llaman arterias colaterales.
¿sí? Y entonces voy a tener arterias aquí colaterales que van a ir saliendo alrededor de la arteria braquial. Para que finalmente yo termine en dos grandes arterias. Una arteria aquí, que es la arteria radial, y otra arteria, que es la arteria ulnar. Y a esto yo le llamo ramas terminales. Entonces, ojo, vuelvo a repetirles, la aorta viene y conduce la sangre, llega al brazo y me da una arteria que se llama arteria braquial. La arteria braquial en su recorrido por el brazo me va a dar ramas colaterales. Y estas ramas colaterales van a dar ramas terminales. En este caso sería la arteria radial y la arteria ulnar. Y así se comportan de manera general todas las arterias. Voy a ponerles un ejemplo en la aplicación. Y voy a ponerles el ejemplo aquí. Esta quedamos que era la arteria braquial. Aquí tengo a mi arteria braquial. Y esta arteria braquial, estas pequeñitas que ustedes ven, son las ramas colaterales. Y estas ramas colaterales dan a ramas terminales, como es esta que es la arteria ulnar y esta que es la arteria radial. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, entre esta arteria que viene aquí y esta, se están uniendo. La unión entre una arteria y otra, a eso se le conoce como anastomosis. Entonces, me regreso a la presentación. Entonces, finalmente, cuando hablamos de anastomosis, es cuando yo tengo una arteria aquí y tengo yo una rama colateral, por ejemplo, y esta rama principal con la colateral se unen aquí. Entonces, a esto yo le llamo anastomosis. O sea, la anastomosis es la unión de una arteria con otra. Las anastomosis tienen una relevancia quirúrgica. Por ejemplo, si un paciente yo le quiero, en un procedimiento quirúrgico, yo sé que se llevó una arteria, esa arteria que nutría una parte fundamental, yo la puedo unir con otra arteria para que ahora la nutra y entonces yo provoco una anastomosis, ¿sí? Sobre todo las anastomosis las vamos a ver cuando haya operaciones como trasplantes de miembros superiores o trasplantes de miembros inferiores, en donde el éxito de estas operaciones son las anastomosis. Como punto número 4, vamos a describir la circulación mayor y menor con los componentes, con su ubicación y con su distribución. Y bueno, vamos a tener los componentes de la circulación mayor y menor. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo a mi corazón, ¿sí? Y este corazón va a tener dos circulaciones, una mayor y otra menor. La mayor también le llamamos, a esta mayor también le llamamos sistémica. Y a la menor le llamamos circulación pulmonar. La circulación mayor se va a encargar a través la circulación mayor, ¿dónde inicia y dónde termina? Vamos a ver esto. ¿Se acuerdan? Vamos aquí otra vez a la parte anatómica. Aquí teníamos un surco que le llamamos surco atrioventricular o surco coronario. Y aquí teníamos otro surco que es el surco interventricular. Y entonces aquí tengo a mi ventrículo del lado derecho y aquí tengo mi ventrículo del lado izquierdo. Y en la parte superior quedamos que tenemos entonces ahora aquí otra cavidad que son los atrios. Aquí tengo a mi atrio derecho y aquí tengo a mi atrio izquierdo. Entonces, vamos a empezar con la circulación mayor. ¿Dónde inicia la circulación mayor y dónde termina? Inicia la circulación mayor en el ventrículo izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, una característica de las circulaciones es que van a ser contralateral. Si inicia abajo y a la izquierda, es decir, en el ventrículo izquierdo, va a terminar arriba y a la derecha en el atrio derecho. Entonces, inicia en el ventrículo izquierdo, sale a través de la aorta. La aorta va a cruzar de izquierda a derecha, aquí viene así, va a cruzar de izquierda a derecha para venirse hacia acá. Miren, ahí está la aorta aquí va a salir, esta aorta sale, aquí vemos cómo sale la aorta, ahora me paso a este esquema y yo veo cómo sale la aorta, ¿sí?
La aorta tiene una aorta ascendente, un callado aórtico y luego tiene una aorta descendente. Aquí desciende la aorta y mientras desciende, acuérdense que, ¿cuál es el objetivo de la circulación mayor? El objetivo es llevar la sangre a todos los músculos y a todos los órganos. Esta sangre va rica en oxígeno y en nutrientes. Entonces voy a nutrir a todas. Y entonces inicio en el ventrículo izquierdo. Ya que lo repartí a todos los lugares, fíjense, ya que lo repartí a todos los lugares, yo tengo algo que se llaman capilares. Estos capilares están a muchos niveles. Y estos capilares lo que me van a hacer es que me van a unir. Ahora, ya que llevé la sangre oxigenada y los nutrientes, pues ahora yo tengo que, ya sangre desoxigenada, la tengo que llevar nuevamente al corazón para que se vaya a la circulación menor o pulmonar y se vuelva a oxigenar. Y con esto, pues yo tengo todo un circuito. Entonces, veamos, yo pasé del ventrículo izquierdo, lo saqué a través de la aorta. La aorta tiene una aorta ascendente, un callado aórtico, me pasó aquí una aorta descendente, se fue a todos los músculos, a todos los órganos, ya que nutrió, entonces me ocurre esto. Tengo estos que les llamo capilares. Tengo yo estos que les llamo capilares. Y entonces aquí yo quisiera decirles un concepto importante. La aorta, fíjense, es una arteria grande. Esta aorta yo se las voy a dibujar aquí nada más de manera esquemática. Entonces aquí tengo una arteria de gran tamaño. Y esto conforme va avanzando, va disminuyendo de calibre. Y de tener una arteria, ahora tengo una de menor calibre que le llamo arteriola. Esta arteriola, que es de menor calibre, lo que se encarga, la arteriola, es, tiene mucho más desarrollada su capa muscular. Entonces, la arteriola es aquella encargada de controlar la tensión arterial. Entonces, arteriola tiene una función fundamental que es controlar la tensión arterial. ¿Sí? Y entonces, ojo, esto pasa en todo el organismo. Yo aquí se lo estoy representando en una sola, no es que pase exactamente así como lo estoy poniendo acá, pero todas las arterias disminuyen su calibre y entonces se convierten en arteriolas. Y una vez que disminuyeron su calibre, una vez que disminuyó su calibre, fíjense, voy a poner aquí para que no me estorbe esto, una vez que disminuyó su calibre, entonces se convierten en unas arterias pequeñitas, ¿sí? De menor tamaño. Y a esto yo le llamo capilar arterial. Pues resulta que el capilar arterial aquí se une con otro capilar, que es el capilar venoso, porque ustedes imagínense que ya salió la sangre del corazón, ya se repartió a todos, y entonces aquí esta sangre oxigenada ahora tiene que regresar al corazón, pero esto ya está desoxigenado, entonces son capilares venosos, y estos capilares venosos se unen aquí en una vena de menor tamaño que le llamo vénula, y esta va a ir ascendiendo hasta convertirse en una vena, en una vena, que es algo de gran tamaño. Entonces, les vuelvo a repetir este esquema. De arteria se convirtió en arteriola, de arteriola se convirtió en capilar arterial, y este capilar arterial se pasó ahora de sangre arterial a sangre venosa a través de los capilares venosos. Y aquí tengo yo a mi capilar venoso. Y este capilar venoso se convirtió en vénula y finalmente en vena para que llegue al corazón. Este es un recorrido muy general. Déjenme borrarlo todo para volvérselo a poner en este esquema. Entonces, nuevamente hablemos de la circulación mayor. La circulación mayor, yo les decía, inicia en el ventrículo izquierdo, sale a través de la aorta, sale a través de la aorta, se distribuye a todo el organismo y ya que llevó nutrientes y oxigenación, entonces se convierte en estos capilares que van a regresar en forma primero de capilares y luego de vénulas para finalmente convertirse en venas que van a regresar al corazón. Entonces, inicia en el ventrículo izquierdo y quedamos que termina en el atrio derecho.
¿Cómo llega al atrio derecho? Llega a través de dos venas. Esta es la vena cava inferior y por arriba va a llegar a través de la vena cava superior. Entonces, inició la circulación mayor en el ventrículo izquierdo y terminó en el atrio derecho. ¿Cómo salió? A través de la aorta. ¿Cómo llegó? A través de las venas cavas, tanto cava superior como cava inferior. Esto es la circulación mayor o circulación sistémica. Acuérdense, se encargó de llevar sangre oxigenada con muchos nutrientes y luego regresa a través de las venas cavas, que ya es sangre completamente desoxigenada. Entonces, vamos otra vez a borrar todo y vamos a explicar la circulación menor. La circulación menor, ahora la circulación menor va a iniciar, esta circulación menor inicia aquí en el ventrículo derecho. Inicia en el ventrículo derecho y sale a través de la arteria pulmonar. Voy aquí a ponerles a esta que es la arteria. Esta es la pulmonar. Sale a través de la pulmonar y pasémonos aquí. Vean, sale a través de la arteria pulmonar, llega a los pulmones. Y en los pulmones también hay este intercambio, o sea, llega y hay, también hay capilares. Pero aquí pasa algo que no pasa en todo el cuerpo. A pesar de que yo tengo capilares en todo el cuerpo, aquí nada más hay un intercambio de sangre arterial a sangre venosa. Pero a nivel pulmonar, yo esto lo maximizo y lo llevo hasta el nivel de los alvéolos. Y a nivel de los alvéolos se lleva este intercambio. A nivel alveolar se lleva algo que lo conocemos nosotros como hematosis, que es este cambio que me está representando aquí. Está cambiando CO2, que llevó aquí CO2 a los alvéolos pulmonares y lo convierte en oxígeno. Entonces, la hematosis es el intercambio de CO2 por oxígeno. Entonces, toda esta sangre que salió a través de la arteria pulmonar para llegar a los pulmones y que estaba completamente desoxigenada, y entonces aquí es donde yo les decía, mucha gente cree que todas las arterias llevan sangre oxigenada, y aquí estamos viendo que la arteria pulmonar lleva la sangre más desoxigenada que puede haber. Entonces la llevó a los pulmones. Esta es la arteria pulmonar, esta que está aquí representada en azul, esta es la arteria pulmonar. Entonces la llevó a los pulmones, llegó a los alvéolos, hizo hematosis, hizo un intercambio de CO2 por oxígeno, y entonces, ojo, la hematosis solo se lleva a nivel capilar de los alvéolos, ¿sí? Pulmonares. No hay intercambio de CO2 y oxígeno en estos, por ejemplo. No hay acá, no hay acá, no hay acá. Solamente esto se lleva a cabo a nivel pulmonar. Entonces, una vez que yo ya logré este intercambio, ahora tiene que volver a regresar al corazón, ¿sí? Pero regresa a nivel, ahora yo aquí tengo a mi, ahora yo les voy a dibujar aquí está el atrio. Bueno, déjenme primero borro para que no malentiendan aquí, y entonces voy a dibujarle aquí atrio izquierdo y aquí atrio derecho. Entonces, imaginemos que aquí tengo 4 puntitos, 2 superiores y 2 inferiores. Estas se llaman venas pulmonares. Y entonces, una vez que la sangre ya está rica en oxígeno, regresa al corazón a través de las venas pulmonares. Y entonces voy a ver nuevamente ventrículo derecho. ¿Dónde inicia la circulación menor? En el ventrículo derecho. Sale a través de la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar tiene que llevar la sangre. Si yo les pusiera aquí, por aquí tendría que estar un pulmón y por aquí tendría que estar otro pulmón. Entonces, esta arteria pulmonar tendría que llevar la sangre a los pulmones. Ya que lo llevó a los pulmones, entonces ya se oxigenó y ahora regresa como vena al atrio derecho. Va a regresar como vena al atrio derecho. Entonces, la circulación menor inicia en el ventrículo derecho. Ojo, inició abajo y a la derecha y termina arriba y a la izquierda, son contralaterales. Entonces, la circulación menor, nada más para recapitular,
Nuevamente, recapitulamos. Circulación mayor inicia en el ventrículo derecho y termina en el atrio, inicia en el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho. La circulación menor inicia en el ventrículo derecho y termina en el atrio izquierdo. ¿Cuál era el objetivo de la circulación mayor? Llevar sangre a todo el organismo rica en oxígeno y nutrientes. ¿Cuál era el objetivo de la circulación menor? Llevarlo a los pulmones. Con esto acabamos circulación mayor y menor. Y bueno, yo les decía que el sistema linfático está muy relacionado con el sistema cardiovascular. Por lo tanto, vamos a ver aquí un poco de este sistema linfático, que es conocer las funciones del sistema linfático y que puedan identificar los componentes del sistema linfático y describir el recorrido de la linfa. Bueno, vamos a conocer cuáles son las principales funciones del sistema linfático. Primero es drenar el exceso de líquido extracelular. En cada sitio donde hay esto que yo les enseñaba, que son los capilares arteriales, que dan paso a los capilares venosos, ¿sí? Acuérdense que aquí venía la arteriola, aquí venía la arteriola, que se convertía en capilares arteriales y luego en capilares venosos y estos se convierten en una vénula que luego se va a hacer una vena, ¿sí? Y aquí tenía yo una arteriola. Bueno, cuando se hace este intercambio, porque ya llevaste todos los nutrientes, pues resulta que aquí en el intersticio empieza a quedar líquido extracelular. Aquí a nivel de estos capilares empieza a quedar líquido extracelular. Entonces, el sistema linfático, pues por supuesto que va a estar en todos estos capilares. Y también va a estar en forma de capilares. Aquí va a haber capilares, capilares, capilares que van a captar este líquido extracelular y lo van a meter al sistema linfático. Si no, todo el tiempo estaríamos edematizados porque este líquido extracelular puede ser muy, muy importante. Pero este líquido extracelular va a transportar, además de triglicéridos, va a transportar productos de desecho. Estos productos de desecho van a ir en este líquido que se va a meter a la linfa. Entonces, es un sistema de drenaje de todos los desechos que ya yo llevé sangre a los músculos, llevé sangre que nutriera y que oxigenara, pero ahora me estoy llevando los productos de desecho y los tengo que meter a través de este sistema linfático que se va a encargar de captar todo este líquido extracelular y meterlo al torrente circulatorio. Y pues este sistema linfático no solo tiene la función de llevarse los productos de desecho, de este intercambio que hay a nivel de los capilares, sino también me va a dar una respuesta inmunitaria. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo está compuesto el sistema linfático? Está compuesto por capilares linfáticos, ¿sí? Estos capilares linfáticos, como ya les decía, están ahí donde están también los capilares entre arteria y vena. Y estos me van a formar plexos. Y estos plexos van a terminar en un vaso linfático. Y importante, tenemos vasos linfáticos prácticamente en todo el cuerpo, excepto en dientes, en hueso, en médula ósea y en sistema nervioso. Estos son los sitios donde no hay vasos linfáticos. También tenemos nódulos linfáticos que nosotros los conocemos como ganglios linfáticos. Estos nódulos linfáticos son muy importantes porque se van a encargar de filtrar este producto de desecho. Entonces, vámonos aquí al ejemplo desde capilar linfático. Fíjense, yo tengo, nuevamente les vuelvo a poner, capilares
arteriales, capilares, venosos. Y resulta que aquí entonces quedamos que va a haber líquido extracelular. Entonces vienen los capilares linfáticos que estoy poniendo aquí en verde. Estos capilares linfáticos se van a unir y cuando hay una unión, entonces yo a esto le llamo plexo. Y este plexo que se está formando es porque es la unión de los capilares. Entonces, la unión del capilar me dio como consecuencia un plexo. El capilar mete este líquido extracelular que se queda aquí en el intersticio, lo mete, pero lo tiene que transportar a través de, ahora se va a formar algo que le llamo vaso linfático. Entonces, se forma este vaso linfático. Este vaso linfático tiene una característica, al igual que las venas. Tienen un sistema de válvulas. ¿Por qué? Porque yo necesito asegurar que esta linfa viaje y no se regrese. Y entonces la manera de asegurar que no se regrese es teniendo este sistema de válvula. Y luego voy a llegar, ahora sí, tengo un vaso linfático. En este caso, a este le llamo vaso aferente porque va a llegar al nódulo linfático. Este es un nódulo linfático. Entonces, yo, ojo, ya me encargué de quitar este líquido extracelular que tiene productos de desecho. ¿A qué le llamo productos de desecho? Aquí puede haber incluso bacterias, virus, hongos, hasta algo muy importante como el cáncer. El cáncer tiene una diseminación por vía linfática. Entonces, una vez que yo lo capto aquí, lo meto a mi vaso linfático y evito que se regrese porque tiene válvulas. Ahora, ¿qué es lo que me va a hacer este nódulo linfático? Que esta linfa, que ahora ya aquí viene, ya está aquí adentro del vaso linfático, ya viene esta linfa que quedamos, que esta linfa es muy parecida al plasma. Entonces viene la linfa y una vez que llega al nódulo linfático, el nódulo linfático es como si fuera una coladera, porque lo que va a hacer el nódulo linfático es que lo va a ultrafiltrar y va a ser una especie de ultrafiltrado. Entonces, después de que sale del nódulo linfático, sale otra vez como un vaso, pero ahora como un vaso linfático eferente, que luego se va a convertir otra vez en aferente. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener otra vez otro nódulo linfático. Y así me voy a ir por todo el organismo. Por todo el organismo voy a tener nódulos linfáticos que van a tratar de ultrafiltrar. ¿Qué quiere decir? Por ponerles un ejemplo burdo, porque no es que sea real. Resulta que aquí había 100 sustancias de desecho. Cuando se ultrafiltró a través de este nódulo, entonces, pues ya aquí salieron solo 70, ¿no? Productos de desecho. Y luego, ya que llegó aquí, entonces, esto lo ultrafiltró y de las 70 que recibió, ahora tiene 50. Y entonces, esto es lo que me va haciendo es ultrafiltrando, ultrafiltrando, ultrafiltrando para ir eliminando todos esos productos de desecho para que al final yo no tenga productos de desecho. Así es como funcionan estos nódulos linfáticos. Pero estos nódulos linfáticos son muy, muy importantes para el organismo. ¿Por qué? Porque son capaces de detectar cualquier intruso que llegue al organismo. Por ejemplo, imaginemos, imaginemos que yo aquí tengo, ahora ya hablándoles del recorrido, vean, esto era lo que yo les quería decir. Yo aquí tengo, fíjense, mis capilares arteriales y venosos. Aquí entonces hay líquido extracelular. Estos capilares linfáticos captan y se crea una red que se llaman plexos. Entonces, a esto le llamo capilar linfático. Y a toda esta trama le llamo plexo linfático. Ahora, de este plexo linfático sale este vaso, que este es el vaso
linfático aferente, porque llega al nódulo linfático y como ya les dije, este nódulo linfático lo que hace es ultrafiltrar, va a ultrafiltrar a estos productos de desecho. Ya que lo ultrafiltró, entonces ahora saca el vaso y lo sigue por muchos nódulos linfáticos. ¿Por qué les decía que esta función es muy, muy importante para el organismo? Imaginemos que tengo un cáncer o vámonos con algo más sencillo, una infección por virus. Y entonces aquí captó y entonces aquí viene un virus. En cuanto llega al nódulo linfático, por eso tiene una función inmunitaria, por eso quedamos que esto también tiene una función inmunitaria. Pues resulta que cuando llega aquí este virus al nódulo linfático, el nódulo linfático lo detecta y lo detecta como algo dañino para el organismo. Y lo que hace este nódulo linfático es inflamarse y se inflama, empieza a llamar a células inflamatorias. Pues muchos de estos virus o bacterias no resisten la temperatura y entonces son eliminados. Entonces, no necesariamente se puede instaurar una enfermedad gracias a que tengo este mecanismo de defensa. A veces cuando este mecanismo de defensa no es suficiente, entonces se instaura y tengo fiebre por mucho tiempo, ¿sí? Pero hay veces que a ustedes les puede haber pasado que se empezaron a sentir mal, empezaron a tener temperatura y ¡pum! Se acabó la enfermedad, o sea, ya no volvieron a sentir más. ¿Por qué? Porque esto se encargó de eliminarlo. Entonces, estos nódulos linfáticos se inflaman ante respuesta de cuerpos extraños o de, sí, de sustancias extrañas que lleguen. Yo también les decía cuando les ponía las funciones, yo les ponía estas funciones, yo les decía, desde aquí voy de los componentes. Entonces, me regreso a los componentes porque era lo que estábamos hablando. Tengo un capilar, un plexo y un vaso linfático. Y estos nódulos linfáticos que ya los vimos, ¿no? Donde no hay vasos linfáticos en dientes, huesos, médula ósea y sistema nervioso. Tengo estos nódulos que les llamo ganglios. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando tienen una infección en la garganta, van a ver que se inflaman los nódulos que están en la misma cadena que están atrás de la oreja, los retroauriculares o los submandibulares se llegan a inflamar como una respuesta a esta infección. Y tengo también órganos linfáticos. Órganos linfáticos, y aquí déjenme borro esto, órganos linfáticos como cuál, como el vaso y el timo. El vaso genera linfocitos B, el timo genera linfocitos T, que son células de respuesta inmunitaria, como la médula ósea, como las eh, tonsilas, que también son conocidas como las amígdalas, ¿sí? Y por eso es que antes personas que se enfermaban y les daba constantemente amigdalitis, les decían, bueno, pues hay que quitárselas. Ahora ya no se quitan y hay muchos criterios para poderlas quitar porque se sabe que son importantes en la respuesta inmune. Y también como el apéndice se sabe que también tiene una función inmunitaria. Entonces, no solo tengo estos componentes, sino también tengo órganos linfáticos. Y finalmente, cuando yo ya llegué a todos los órganos y ya tengo mis vasos y ya pasé por los nódulos linfáticos, entonces ahora tengo unos troncos linfáticos. Y estos troncos linfáticos van a terminar en dos. Algo que le llamo conducto torácico y algo que le llamo conducto linfático derecho. Estos son las dos terminaciones en donde los vasos que terminaron en troncos van a terminar en estos dos, en conducto torácico, que esto va a estar del lado izquierdo, y en conducto linfático derecho, que vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces yo me regresaba a todo esto que les estaba yo tratando de explicar y me regreso aquí. Vamos a borrar esto. Pues como yo bien les mencionaba, entonces, ya que hice todo este recorrido y todo este recorrido es a través de todo el cuerpo, entonces resulta, yo les dije que finalmente llega a dos troncos. Esto que está de este lado, yo le llamo conducto torácico.
y a este que está aquí yo le llamo conducto linfático derecho. ¿Qué es lo importante aquí? Después de que pasó todo esto por todo el organismo y que yo tengo muchísimos nódulos linfáticos, o sea, cadenas ganglionares por todos, o sea, muchos nódulos por todo, resulta que el conducto torácico va a drenar la linfa que viene de los miembros inferiores del abdomen, de la mitad izquierda del tórax y el miembro superior izquierdo, la mitad del cuello y la mitad de la cara, lo drenó a través de este conducto que se llama conducto torácico. Aquí es muy importante que ustedes conozcan que mientras el conducto torácico va drenando todo esto, cuando llega al abdomen, en el abdomen tengo algo muy importante que se llama cisterna del kilo. ¿Se acuerdan que una de las funciones era drenar triglicéridos? Es porque esta sustancia del kilo, cuando llega aquí al abdomen, es rica en kilomicrones y va a encargarse de desechar todos estos triglicéridos, ¿no? Entonces, por eso se llama cisterna del kilo. Esto está a nivel del abdomen. Entonces, ya que drenó de los miembros inferiores, ¿sí? Y llegó a la cisterna del kilo, entonces ahora sí se convierte en un conducto torácico, en este conducto torácico. Y este conducto torácico va a drenar. Resulta que aquí a nivel vascular tengo yo a una vena que le llamo vena, vena yugular. Y aquí tengo a otra que es la vena subclavia. Y pasa lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Tengo a la vena yugular y a la vena subclavia. Y entonces aquí me están formando un ángulo. Este ángulo se llama ángulo yugulo-subclavio. Y entonces, ¿dónde va a drenar todo este contenido? Todo este contenido va a llegar al ángulo yugulo-subclavio del lado izquierdo y entonces lo va a meter al torrente sanguíneo, al sistema venoso. Entonces, de manera general, una vez que el sistema linfático se llevó todos los productos de desecho y a través de todos estos ganglios linfáticos que voy a tener por todo el organismo, o sea, porque no es uno, son muchísimos los ganglios linfáticos que voy a tener y voy a ultrafiltrar. Entonces, una vez que terminó en el conducto torácico va a drenar al ángulo yugulo-subclavio, en donde lo va a meter al torrente venoso, para que en el torrente venoso pues lo lleve al corazón y ahí termine. ¿Qué va a pasar con el conducto linfático derecho? Una diferencia. El conducto linfático derecho solo drena, se encarga de drenar los productos de desecho de la mitad derecha de la cabeza, de la mitad derecha del cuello, de la mitad derecha del tórax y el miembro superior derecho. Y todo esto lo hace a través del conducto, y entonces ahora aquí se los voy a poner en amarillo, a este le llamo conducto linfático derecho. Y el conducto linfático derecho, una vez que yo tengo el contenido de todos estos elementos, entonces va a drenar al ángulo yugulo-subclavio del lado derecho y lo va a meter al torrente sanguíneo venoso. Así es como termina todo el recorrido de la linfa, ¿sí? Después de que pasó por capilares, por plexos, por vasos linfáticos, por ganglios o nódulos linfáticos, por órganos linfáticos, entonces va a drenar todo esto. Y vuelvo a repetir porque esto es muy importante que ustedes lo conozcan. La linfa que es recogida de los miembros inferiores, de todo el abdomen, de la mitad de izquierda del tórax, de la mitad del cuello y de la mitad de la cara del lado izquierdo, llega al conducto torácico, o sea, o en el abdomen a la cisterna del kilo, de ahí al conducto torácico, y del conducto torácico drena al ángulo yugulo-subclavio izquierdo, para que ahí termine. Mientras que en el lado derecho, las partes que van a drenar al conducto linfático derecho es la mitad
derecha de la cara, la mitad derecha del cuello, la mitad derecha del tórax y todo el miembro inferior, superior derecho. Todo esto drena al conducto linfático y el conducto linfático drena al ángulo yúgulo subclavio y lo va a meter al torrente sanguíneo venoso. Ahí es donde termina este recorrido de la linfa. Y miren, aquí yo les pongo una imagen o sea, vean todos los nódulos linfáticos que hay, todo este ultrafiltrado, para que finalmente llegue aquí a estos ángulos. Esta es la yugular, fíjense, esta es la yugular y esta es la subclavia. Entonces, aquí tengo también yugular y subclavia. Y finalmente va a llegar aquí, pasando por todo esto. Pero, ¿por qué es importante? Yo les decía, en medicina es muy importante que sepamos las cadenas ganglionares, todas las cadenas ganglionares que existen. Y por eso cuando lleguemos a mama vamos a ver cómo se distribuye el sistema linfático a través de las cadenas ganglionares que hay en la mama o también en la orofaringe, cómo se distribuyen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviera yo una infección aquí, ¿sí? A nivel de la boca, quizá esta cadena ganglionar haga que se inflamen los que están atrás de la oreja o abajo de la mandíbula y ahí yo detecte, le abro la boca y veo que las amígdalas están inflamadas y puede ser que se trate de una infección viral o una infección bacteriana y como un mecanismo de defensa estos nódulos linfáticos se están inflamando, pero en cosas más graves como un cáncer. Por ejemplo, aquí tengo un cáncer de mama. Resulta que este cáncer de mama, fíjense, se disemina a través de estos nódulos linfáticos, ¿sí? De estos ganglios o nódulos linfáticos. Aquí está el tumor, ¿sí? Aquí está el tumor. Y en este tumor se disemina hacia acá y aquí se va. Si yo lo detecto a tiempo, yo hago una biopsia y quito este nódulo, y quito este nódulo, y quito este nódulo, y así me voy hasta acá. Y resulta que yo determiné que estos 3 nódulos tenían contenido o células cancerígenas. Y cuando llegué a este nódulo, pues ya aquí ya no había células cancerígenas. Entonces yo sé hasta dónde quitar de acuerdo a la biopsia que yo haya hecho. Pero supongamos en el peor de los casos, pues yo voy a tener que quitar todo el sistema ganglionar. ¿Por qué lo voy a tener que quitar todo el sistema ganglionar? Porque si yo lo dejo, o sea, supongamos que aquí está el tumor, pero yo lo dejé aquí, no me aseguré de esto, o ya tengo un estado muy avanzado, pues entonces el cáncer va a seguir avanzando y se va a ir hacia otros lados. Y vean, pues la linfa está en todos lados. Y entonces al rato voy a tener un cáncer de huesos o un cáncer de ovario, un cáncer en otro lado porque se diseminó hacia allá. Y entonces la lógica que les llevaría a ustedes es decir, ok, si tengo un cáncer ya en estados avanzados, pues entonces voy a quitar todo el sistema linfático que hay en la mama. Pero ¿cuál es la consecuencia de quitarlo? Es que me dé un linfedema. ¿Se acuerdan que parte importante de este sistema linfático es drenar la linfa? Pues bueno, no se va a poder drenar la linfa porque quité lo que estaba acá y vean, este es un estadio 1, prácticamente se ven iguales los brazos, aquí no hay mayor problema, pero al no tener este sistema que me está quitando el líquido que queda en ese intersticio, vean, tengo entonces ahora ya sí una consecuencia hasta algo mucho más severo. Entonces, esto lo van a ver ustedes en pacientes que tienen cáncer. Aquí es, pues, riesgo-beneficio, ¿no? O sea, si le puedo provocar un linfedema, pero si no le quito la cadena ganglionar, pues se va a morir, ¿no? Y esto, pues, cada vez es más, hay muchas terapias contra este linfedema, ¿no? Aunque muchas veces, pues, es la consecuencia de haberle quitado la cadena. Para que ustedes, les pongo esta imagen para que ustedes entiendan que el sistema linfático me va a llevar todo ese líquido extracelular que se queda en el intersticio y que es tan importante que si yo no lo quitara, pues tendría yo hematizado todo el cuerpo. Aquí yo solamente les pongo de una parte porque se quitó, pero si esto pasara en todo el cuerpo, pues estaríamos así, ¿sí? Y entonces, para cuestiones como el cáncer, es muy importante que se conozcan las cadenas ganglionares y en años posteriores ustedes van a ver todos estos recorridos
muy adecuadamente, y también a nivel anatómico vamos a ver cómo están estas cadenas ganglionares.